Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar en un instante. Siempre fui consciente de que confiaba demasiado en las personas, pero jamás imaginé que la traición pudiera estar tan cerca, tan dentro de mi propio hogar. Me llamo Isabel, tengo 38 años y vivo en Madrid desde hace toda mi vida. Trabajo en marketing digital, un mundo que exige diplomacia y paciencia, cualidades que siempre creí que me definían. Vivo en la casa que construimos con Rafael, mi esposo, y que durante años fue mi refugio. Una casa que yo consideraba nuestra fortaleza, nuestro espacio seguro, nuestro proyecto de vida. Rafael siempre fue encantador, inteligente, educado, con esa sonrisa que parece iluminar cualquier conversación. Nos conocimos jóvenes, cuando creí que los cuentos románticos podían existir en la vida real. Durante años, nos apoyamos mutuamente. Incluso cuando la vida nos dio golpes duros, parecía que él tenía la capacidad de sostenerme. Hasta ese día. No sabía que Carla existía. No sabía que mi marido podía mentir con tanta naturalidad, con tanta frialdad. La conocí más tarde indirectamente, a través de correos electrónicos y mensajes casuales que encontré por accidente. Siempre pensé que ciertas cosas eran inofensivas, comentarios fuera de lugar, risas que no alcanzaban a explicarse, llamadas que él decía eran de trabajo, pero que escuchaba terminaban siendo conversaciones privadas. Yo justificaba todo, siempre justificaba todo. Rafael tiene estrés, Carla es solo una amiga, no pasa nada. Me repetía para no quebrar la rutina que me daba estabilidad. Nunca fui ingenua, o al menos eso me gustaba creer, pero uno nunca está preparado para la verdad que estalla de manera tan brutal. El descubrimiento fue accidental. Mientras revisaba unos papeles antiguos para el banco, encontré unos documentos falsificados. Escrituras de la casa a nombre de otra persona, con firmas adulteradas y fechas que no cuadraban. En ese momento, sentí un vacío helado en el pecho. Las manos me temblaban. La rabia y el dolor se mezclaron con un miedo profundo. ¿Qué había hecho durante todos estos años, si todo estaba construido sobre mentiras? Lo recuerdo como si fuese ayer. Estaba sentada en el suelo del despacho, rodeada de carpetas abiertas, con la luz de enero entrando por la ventana. Y de repente vi claro que todo mi mundo se desmoronaba. Rafael no era el hombre que yo creía. La seguridad que sentía en mi propia casa desapareció. Y Carla era la sombra que había estado ahí todo este tiempo, oculta, esperando su momento. Me invadió un silencio pesado. Durante segundos, me quedé inmóvil, mirando los documentos, incapaz de pensar, de gritar, de llorar. No hubo confrontación inmediata. No podía. La incredulidad me mantenía paralizada. Cada línea de esos papeles era una puñalada. Su traición no era emocional, no era solo un desliz, era estratégica, fría, premeditada. Y yo que siempre me consideré observadora, lista, fuerte, había sido engañada en lo más básico, en la que creía que era mi fortaleza, mi hogar, mi espacio seguro. Ese día algo cambió dentro de mí. Entre el dolor, la rabia y la confusión, surgió una claridad que no esperaba. Si quieren la casa, primero vivirán la realidad. No fue una idea violenta, sino un pensamiento calculado. Supe por primera vez que no iba a permitir que mi vida fuera tomada sin que ellos enfrentaran las consecuencias de sus actos. Algo dentro de mí se transformó. El miedo se dio espacio a la determinación. Mientras guardaba los documentos, revisando cada firma, cada fecha, cada irregularidad, comprendí que todo lo que había ignorado, todas las pequeñas señales, comenzaban a encajar en un patrón. Las llamadas tardías, los mensajes borrados, los silencios incómodos que yo siempre justificaba. Cada gesto que parecía inofensivo ahora revelaba su verdadero significado: manipulación, mentira, desprecio. Esa noche no dormí. Caminé por la casa como una sombra, observando cada rincón, cada objeto que había compartido con Rafael y que ahora parecía manchado por la traición. Sentí un nudo en el estómago,
una mezcla de pérdida y fuerza que no sabía cómo procesar. Y en ese nudo, en ese dolor, nació un pensamiento claro y helado. Esta vez no me quebraré. Esta vez yo decidiré cómo termina la historia. Nunca pensé que me convertiría en alguien capaz de actuar desde la frialdad de la justicia emocional. Pero mientras observaba a Rafael desde la distancia, sonriendo como si todo siguiera igual, comprendí que la venganza, si iba a existir, debía ser estratégica, no impulsiva. Cada pequeño detalle contaría, cada movimiento sería calculado. Y lo mejor de todo, ellos no sospecharían nada hasta que fuera demasiado tarde. El primer paso ya estaba dado, la conciencia de la traición y la comprensión del daño. Lo que vendría después era un camino que recorrería sola, con cuidado, con paciencia, hasta devolver la balanza de poder a quien realmente merecía sostenerla. Yo. No confronté a Rafael de inmediato. Eso es algo que mucha gente no entiende cuando se lo cuento después. ¿Cómo pudiste callarte?, me dicen. La verdad es que no me callé por miedo. Me callé porque estaba observando. Porque cuando alguien cree que ya ganó, se vuelve descuidado. Y Rafael llevaba meses actuando como un ganador. Durante unos días todo siguió con una normalidad falsa, casi obscena. Desayunos juntos, él leyendo el móvil, yo preparando café. Comentarios triviales sobre el tráfico en la M30, sobre si hacía frío, sobre qué íbamos a cenar. Carla seguía siendo una compañera del trabajo, una amiga que lo estaba pasando mal. Yo asentía, incluso sonreía. Por dentro, cada gesto suyo se me quedaba grabado como una prueba más. El cobertizo siempre estuvo ahí, al fondo del terreno. No era una ruina, pero tampoco una casa. Un espacio que usábamos para guardar herramientas, cajas viejas, cosas que no queríamos ver todos los días. Tenía una cama antigua, una pequeña nevera, un baño improvisado. Siempre dije que algún día lo arreglaríamos por si venía alguien. Nunca pensé que ese alguien serían ellos. El momento llegó una tarde cualquiera, nada dramático, nada cinematográfico. Rafael entró en casa con esa sonrisa suya, confiada, como si el mundo le debiera algo. Me habló de un problema temporal, de una mala racha, de que necesitaba un poco de comprensión. Ahí fue cuando lo miré de verdad, no con amor, no con pena, con distancia. He pensado una solución, le dije tranquila. Puedes quedarte en el cobertizo, por un tiempo. Recuerdo perfectamente su cara. Primero rió, una risa corta, incrédula, casi burlona. Pensó que era una broma. Carla, que estaba con él, me miró sin entender. Llevaba un abrigo caro, el pelo perfectamente peinado, las uñas impecables. Era como ver a alguien fuera de lugar, como un objeto de lujo abandonado en un descampado. ¿El cobertizo?, dijo Rafael. Isabel, no exageres. No levanté la voz, no discutí. Le expliqué, con una calma que incluso a mí me sorprendió, que la casa estaba a mi nombre, que necesitaba espacio, que era lo más razonable dadas las circunstancias. Usé palabras neutras, frías, legales. No hablé de amor ni de traición. Eso habría sido un regalo que no merecía. Carla intentó intervenir. Dijo algo sobre malentendidos, sobre no querer causar problemas. Me miraba como si yo fuera una exagerada, una mujer dramática, incapaz de aceptar la realidad. Ese tono condescendiente fue casi peor que la traición. Sentí una punzada, sí, pero también algo parecido a satisfacción. Es temporal, repetí. Pueden estar allí mientras se organizan. No discutieron más. Eso también me sorprendió. Supongo que no esperaban resistencia. Pensaban que yo iba a llorar, a suplicar, a negociar. En cambio, les abrí la puerta del cobertizo como quien entrega una llave sin importancia. Rafael intentó mantener la compostura. Carla miraba alrededor con disgusto, sin decir nada, como si el aire mismo la ofendiera. Esa noche, mientras ellos se acomodaban entre cajas y muebles viejos, yo dormí en nuestra cama por primera vez sin sentirme pequeña.
Escuché ruidos lejanos, portazos, murmullos. No sentí culpa. Sentí algo mucho más inquietante: control. No era venganza todavía. Era un ajuste de realidad. Durante años yo había vivido adaptándome, justificando, minimizando mis propias incomodidades para que todo funcionara. Ahora eran ellos los que tenían que adaptarse. Ellos los que empezaban a entender que el lujo, la comodidad y la seguridad no eran derechos automáticos. Al día siguiente, Rafael intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me escribió mensajes amables, incluso cariñosos. Carla no escribió nada. Yo tampoco respondí. El silencio, descubrí, pesa más que cualquier reproche. Y mientras me preparaba un café, escuchando el ruido lejano del cobertizo, entendí algo con una claridad brutal. No iba a volver atrás. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a sentirse mía. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos. Rafael intentaba mantener la compostura, y Carla parecía perdida, como si estuviera en un mundo que no conocía ni podía controlar. Pero yo ya sabía que la tranquilidad era solo aparente. La venganza, entendí entonces, no necesitaba ser explosiva ni violenta. Era cuestión de precisión, de detalles, de minucias que erosionaran lentamente la comodidad de quienes creían tenerlo todo. Comencé con pequeñas incomodidades, apenas perceptibles al principio. Por la mañana, el agua caliente no llegaba siempre. A veces les daba fría, suficiente para que se despertaran con un sobresalto. La electricidad fallaba en momentos estratégicos. El microondas no funcionaba. La luz del baño parpadeaba. Cada gesto mío era medido. Servía café ligeramente aguado, dejaba que los muebles chirriaran al moverse, colocaba la ropa de manera que se arrugara. No era crueldad gratuita, sino una coreografía silenciosa de incomodidad. Rafael lo notaba, por supuesto. Cada gesto suyo me decía que intentaba mantener la calma. Sus sonrisas se volvían tensas, sus palabras cortas y medidas. Carla, en cambio, reaccionaba de manera más explosiva. Al principio protestaba con una educación falsa, con frases como «esto no es lo que esperaba» o «no entiendo por qué tenemos que vivir así». Luego, su paciencia se agotaba en pequeñas explosiones. Tiraba la ropa, golpeaba la puerta del baño, murmuraba cosas que se suponían inofensivas pero que estaban cargadas de desprecio. Yo los observaba en silencio, casi desde otra habitación, con una taza de té caliente en la mano, notando cada tic, cada respiración contenida. Sentía una mezcla de placer frío y amargura. Por un lado, la satisfacción de verlos vulnerables, fuera de su zona de confort. Por otro, el dolor persistente de la traición, que aún latía en mi pecho como un eco constante. Al mediodía, mientras preparaba la comida, Rafael intentaba disimular la frustración. Me pedía agua caliente con una cortesía exagerada, como si me estuviera recordando que todavía podían negociar mi benevolencia. Carla, en cambio, comenzaba a mostrar su verdadero carácter. Caprichosa, exigente, egocéntrica. Cada día dejaba más claro que su amor por el lujo y la comodidad estaba por encima de cualquier relación o vínculo emocional. Las noches eran otro escenario de tensión silenciosa. Escuchaba susurros a través de las paredes del cobertizo, discusiones leves, acusaciones veladas, reproches que no alcanzaban a salir en voz alta. No intervenía, solo escuchaba y memorizaba. Cada palabra era un testimonio de su fragilidad emocional y de lo vulnerables que se habían vuelto bajo mi observación estratégica. La rutina comenzó a mostrar patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Rafael intentaba manipular con gestos de arrepentimiento, sonrisas, promesas vagas. Carla probaba distintas estrategias de intimidación y chantaje emocional, esperando que cediera. Pero yo había aprendido a reconocer el teatro, a ver más allá de la apariencia. Sus intentos eran transparentes y, por primera vez, inútiles. Un día, mientras arreglaba una pequeña fuga de agua en la cocina, los escuché discutir sobre algo banal:
la forma en que había colocado un mueble, la luz que se había fundido, la puerta del cobertizo que chirriaba. Se acusaban mutuamente, olvidando por completo que yo estaba en la misma casa. Me sorprendió la rapidez con la que el lujo había perdido su poder sobre ellos. Esa noche me senté en el salón, mirando la casa que había sido su fortaleza, y comprendí algo fundamental. El control estaba regresando a mis manos. No había gritos ni confrontaciones directas. No era necesario. La incomodidad diaria funcionaba como un recordatorio silencioso. El mundo que habían intentado arrebatarme ya no estaba a su disposición. Cada pequeño tormento, cada detalle cuidadosamente planeado, construía una red invisible de poder que los mantenía a raya, obligándolos a adaptarse a una realidad que ellos no podían dominar. Y mientras los escuchaba discutir y murmurarse reproches a media voz, algo dentro de mí se consolidaba. El dolor de la traición se transformaba en claridad. La venganza no se trataba de hacerles daño físico. Se trataba de exponer la verdad de su fragilidad, de permitir que su arrogancia se encontrara con la cruda realidad que yo, hasta ahora, había soportado en silencio. Por primera vez, sentí que estaba empezando a ganar. Carla no tardó en revelar su verdadero rostro. Lo supe una tarde cualquiera, mientras organizaba la ropa del cobertizo, y ella se quejaba con un tono que pretendía ser conciliador, pero que traicionaba su impaciencia. Había llegado allí como si todo fuera temporal, como si la incomodidad no le afectara de verdad, pero no tardó en mostrarse tal como era: egoísta, caprichosa, absolutamente incapaz de adaptarse a algo que no fuera lujo y atención constante. Al principio intentó sonreír, fingir paciencia, como si todo aquello fuera un juego de hotel boutique. Es solo por unos días, decía, como si eso justificara su desdén. Pero el cobertizo no perdona. Cada gotera, cada puerta que cruje, cada luz que titila, es un recordatorio silencioso de que no están en el reino que creían merecer. Y Carla, con cada queja, demostraba su incapacidad de enfrentar la realidad. Rafael, por otro lado, intentaba mantener la compostura. Sus sonrisas se volvían más tensas con cada mirada que le lanzaba Carla, cada comentario despectivo que hacía sobre la sencillez del lugar. Pero su verdadero problema era que yo ya no era la mujer ingenua que justificaba todo. Cada gesto suyo, cada intento de manipulación, cada promesa vacía era transparente para mí. Y mientras ellos discutían sobre quién tenía la culpa de la incomodidad, yo observaba desde el salón con una mezcla de asombro y fría satisfacción. Una tarde, Carla decidió que había llegado al límite. La ropa no estaba perfectamente doblada. La cama no tenía la comodidad de un hotel de 5 estrellas. La comida que preparé era simple pero nutritiva, y el agua caliente fallaba de vez en cuando. Todo lo necesario para que su paciencia se resquebrajara. Y se quebró. «Esto es insoportable», gritó finalmente. «No entiendo cómo puedes vivir así, Rafael. Esto es una broma, ¿verdad?» Rafael, sorprendido, intentó calmarla. «Tranquila, es temporal. Isabel tiene sus razones». Pero ya no era temporal para ella. Ya no podía fingir que todo estaba bien. La joven amante comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Exigente, caprichosa, centrada únicamente en su comodidad y sus derechos percibidos, sin ninguna consideración por los demás. La escena fue casi cinematográfica. Carla moviéndose de un lado a otro, tirando la ropa, quejándose, mientras Rafael intentaba mediar sin éxito. Por primera vez, Rafael perdió el control de la situación. Había estado acostumbrado a dirigir todo, a manipular, a mantener el teatro de superioridad que yo había desmantelado silenciosamente. Pero ahora estaba desnudo ante la realidad. No había manera de que recuperara la autoridad, al menos no frente a mí y frente a la evidencia silenciosa de su incapacidad para manejar lo que ellos mismos habían creado. Yo, desde la distancia, no intervine. Solo observé cada gesto de frustración, cada lágrima contenida de Carla,
Cada intento fallido de Rafael de mantener la calma era un recordatorio de que la verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Ellos creían que yo estaba limitada al dolor, a la sorpresa, a la humillación que ellos mismos habían creado. Pero mientras ellos se debatían en su mundo de incomodidad, yo me fortalecía. Ese día comprendí algo fundamental. La venganza no se trata solo de exponer la traición. Se trata de permitir que los responsables se enfrenten a sí mismos, que sus verdaderos caracteres se muestren sin la máscara del lujo y el control. Carla mostró que solo le importaba lo superficial. Rafael mostró que sin su teatro de dominio, era un hombre vulnerable, temeroso y dependiente. Por primera vez en semanas, respiré sin sentir el nudo constante de la traición en el estómago. Porque aunque la casa seguía siendo un lugar de tensión, la verdad comenzaba a imponerse. Y mientras observaba cómo la joven amante se rendía ante la incomodidad y la realidad, supe con certeza que la estrategia funcionaba. No necesitaba gritar, no necesitaba confrontar con furia. Todo lo que había hecho hasta ahora, cada pequeño detalle, cada incomodidad calculada, había servido para algo más grande: exponer la esencia de quienes intentaron arrebatarme mi vida, mi espacio, mi dignidad. Y mientras Carla se desplomaba en el suelo del cobertizo, llorando por la falta de lujo, yo comprendí con una claridad helada que estaba más cerca de recuperar no solo mi casa, sino mi poder, mi control y mi justicia silenciosa. Nunca subestimé el poder de las palabras. Durante años, había aprendido a callar, a justificar, a suavizar cada comentario, cada reproche, por miedo a romper la armonía de la casa que creía segura. Pero ahora la situación era distinta. Rafael y Carla habían abierto la puerta de mi mundo, habían mostrado su verdadera naturaleza, y yo ya no tenía miedo. Lo entendí en una mañana de martes, mientras servía café, y los escuchaba murmurar entre ellos sobre lo incómoda que yo era. Rafael, ¿recuerdas cuando juraste que siempre serías honesto conmigo? Empecé con la voz baja, serena, mientras colocaba la taza frente a él. ¿Recuerdas todas esas promesas que hice que te creyeras, porque yo creía en ti? Rafael tragó saliva, intentando responder, pero no encontró palabras. Carla, en cambio, me lanzó una mirada de desconcierto, como si no supiera cómo reaccionar ante mi calma. No era una confrontación emocional, no era llanto ni gritos, era precisión. Cada palabra estaba calculada, cada pausa medida para que ellos comprendieran el peso de su traición. Me parece interesante, continué con la voz firme, que después de todo, seas tú quien no pueda soportar una noche sin agua caliente, sin comodidad, sin lujos. ¿Y tú, Carla? La miré directamente a los ojos. ¿Cómo te sientes al descubrir que el mundo real no está a tu servicio? Ella tartamudeó, buscando una respuesta, pero no había defensa posible. Su arrogancia había sido su escudo durante semanas, y ahora caía ante la evidencia de su propia incapacidad de adaptación. Cada pequeña incomodidad que les había impuesto se había convertido en un espejo, reflejaba su fragilidad, su egoísmo, su dependencia del confort que siempre dieron por hecho. Rafael intentó interrumpirme, quiso justificar, suavizar, manipular, pero yo ya no era vulnerable. No estaba llorando ni suplicando. Estaba mostrando la verdad de manera implacable. Cada frase que pronunciaba era un recordatorio de su culpa, de la traición que habían perpetrado, de cómo habían subestimado mi capacidad para ver y entender la realidad. No es solo que hayan intentado engañarme, continué, con una claridad que casi me asustaba a mí misma. Es que pensaron que podía vivir en silencio, que aceptaría ser traicionada, ignorada y reemplazada sin decir nada. Pues no, no voy a callar más. Sentí cómo el ambiente cambiaba. Carla bajó la mirada, nerviosa, como si mi simple presencia le recordara que su mundo de privilegio había terminado. Rafael permaneció rígido, conteniendo la respiración.
comprendiendo que la mujer que había conocido ya no existía. Yo había dejado de ser víctima para convertirme en algo que él no podía controlar, algo que no podía manipular. Cada gesto que creyeron insignificante, agregué, cada mentira que creyeron pequeña, todo se ha acumulado, y ahora yo lo veo todo. Y lo que veo, Rafael, y lo que veo, Carla, es que su comodidad depende de la humillación de otros, y eso se acabó. En ese instante, algo cambió en ellos. No hubo gritos, no hubo lágrimas dramáticas, solo una tensión palpable, una sensación de impotencia que emanaba de cada fibra de su cuerpo. Comprendieron que no podía devolverles nada de lo que habían perdido, que la mujer que habían subestimado había recuperado el control absoluto. Después de ese encuentro, algo se asentó en mí. Cada palabra, cada mirada, cada silencio estratégico se convirtió en un arma más poderosa que cualquier acción física. Descubrí que podía desarmar la arrogancia, la manipulación y la mentira simplemente hablando con claridad, con intención, con fuerza contenida. Esa tarde, mientras preparaba la cena y escuchaba el murmullo distante del cobertizo, comprendí que la venganza no siempre requiere violencia ni estruendos. A veces basta con exponer la verdad en el momento exacto, con precisión quirúrgica, y dejar que la realidad haga su trabajo. Y mientras ellos discutían en silencio, yo sentí por primera vez la tranquilidad de la certeza. El poder ya no estaba en sus manos, nunca más. Mi mundo, mi casa, mi dignidad, habían regresado. La sensación de control que había empezado a consolidarse se volvió más intensa cuando encontré lo que no esperaba. Pruebas claras, concretas, irrefutables de la falsificación de los documentos de la casa. Hasta entonces, había actuado con cautela, con la información que había descubierto por accidente. Pero ahora tenía en mis manos algo que transformaba la sospecha en certeza, y la incertidumbre en un arma de poder. Todo ocurrió un martes por la mañana. Mientras revisaba viejas cajas en el despacho, aquellas que Rafael siempre decía, eran solo papeles antiguos sin importancia, encontré sobres etiquetados con fechas recientes, escondidos detrás de carpetas de contabilidad. En ellos había copias de escrituras modificadas, firmas adulteradas, recibos de notarios que nunca habían existido. Cada hoja era una evidencia de la premeditación de Rafael. Mi primer impulso fue gritar, lanzar los papeles contra la pared y correr a confrontarlo. Pero me contuve. Había aprendido que la venganza no necesitaba explosión, necesitaba precisión. Cada documento lo guardé cuidadosamente. Fotografié cada detalle. Escaneé cada prueba. Sabía que el momento exacto de la exposición era tan importante como la evidencia misma. Cuando finalmente decidí actuar, lo hice con la frialdad de alguien que entiende la psicología humana. Primero la observación, luego la preparación, y solo después la confrontación. Llamé a mi abogado y concerté una reunión. Mientras organizaba todo, sentía que Rafael comenzaba a percibir un cambio en mí, aunque aún no sabía qué lo esperaba. Su arrogancia inicial empezaba a desmoronarse ante mi calma firme y mi silencio calculado. Carla, por su parte, continuaba adaptándose mal a la vida en el cobertizo. Cada gesto de exigencia, cada mirada de desprecio hacia mí, se convertía en evidencia adicional de su verdadero carácter. La combinación de la frustración de ambos y mi serenidad creciente creaba un escenario perfecto para que ellos mismos se rebelaran ante la verdad que yo estaba construyendo con paciencia. El primer indicio de su vulnerabilidad surgió durante una cena improvisada en la cocina del cobertizo. Rafael intentó sonreír, hablar de trivialidades, pero su mirada traicionaba ansiedad. Carla, incapaz de disimular, murmuraba comentarios sarcásticos sobre mi exagerada preocupación por los papeles y la obsesión de Rafael por la casa. Escuché todo, cada palabra, cada resquicio de impaciencia. Lo anoté mentalmente. Cada detalle contaba. Ese día comprendí algo crucial.
No necesitaba presionarlos ni amenazarlos. La evidencia que había encontrado era suficiente para desarmar su teatro. Ellos ya se sentían culpables, incluso sin saber que yo había descubierto todo. Rafael intentó manipular con palabras y gestos, pero yo estaba inmunizada. Carla intentó chantajear con su irritación y su aire de víctima, pero era inútil. El poder estaba cambiando de manos silenciosamente. Preparé todo para la reunión con el abogado. Tenía copias digitales y físicas, documentación organizada cronológicamente, cada firma comparada y cada irregularidad señalada. Sabía que cuando el profesional lo revisara, no habría manera de que Rafael pudiera justificar sus actos. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción por la certeza de que la verdad saldría a la luz. Tristeza por todo lo que habíamos perdido y por la traición que me había obligado a llegar hasta aquí. Por la noche, mientras ellos dormían en el cobertizo, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta este punto. Desde el descubrimiento accidental hasta la acumulación de evidencias. Cada paso había sido una lección de paciencia y estrategia. La traición de Rafael y la frivolidad de Carla habían dejado al descubierto sus verdaderos caracteres. Yo solo había tenido que esperar y observar, permitiendo que sus propias acciones demostraran lo que ya sabía, que no merecían mi confianza ni mi respeto. Antes de dormir, miré los sobres sobre mi escritorio. Allí no había solo documentos, había justicia silenciosa, y aunque la venganza aún no se había ejecutado completamente, sentí la certeza de que estaba cerca. Rafael y Carla no sospechaban nada. Todavía creían que podían manipular la situación, que yo seguiría siendo vulnerable, que podrían mantener su mundo de lujo y control intacto. Pero yo sabía que la verdad se acercaba, y cuando llegara el momento, cada palabra, cada documento, cada gesto de manipulación, caería frente a la claridad de la justicia que yo había construido cuidadosamente. Ese fue el punto en el que comprendí que la venganza no era un acto impulsivo, sino una obra de estrategia. Cada pequeña incomodidad, cada palabra medida, cada evidencia acumulada, se combinaba para formar un desenlace inevitable. Rafael y Carla enfrentarían la realidad que habían intentado ocultar, y yo recuperaría, al fin, el control total de mi vida y de mi hogar. El día que esperaba llegó como un golpe silencioso pero implacable. El abogado, un hombre serio y meticuloso, confirmó lo que yo ya sabía desde que descubrí los sobres. Los documentos de la casa habían sido falsificados. Cada firma adulterada, cada fecha alterada, cada recibo inexistente estaba allí, negro sobre blanco, listo para demostrar que Rafael había intentado apropiarse de lo que no le pertenecía. Recuerdo cómo entré al salón del cobertizo con la carpeta en la mano. Rafael y Carla estaban discutiendo sobre algo trivial. Una lámpara que no funcionaba, la comida que había quedado fría, la incomodidad del espacio reducido. La tensión entre ellos era casi tangible, cada palabra cargada de reproche y de frustración acumulada. Pero nada de eso me detuvo. No había emoción desbordada, no había gritos, solo una calma helada que contrastaba con el caos que los rodeaba. Rafael, Carla, dije con voz firme, tenemos que hablar. Se giraron hacia mí, desconcertados, como si esperaran otra discusión menor, otra queja insignificante sobre la vida en el cobertizo. Pero yo no estaba allí para reclamar, ni para suplicar, ni para gritar. Estaba allí para mostrar la verdad. Abrí la carpeta sobre la mesa y dejé que cada documento cayera en su campo de visión. La luz de la tarde iluminaba las hojas, haciéndolas parecer aún más acusatorias. Rafael se quedó paralizado. Carla, por primera vez, no tuvo palabras. Su mirada de superioridad se transformó en un reflejo de miedo y sorpresa. Estos documentos, continué señalando los sobres, muestran que las escrituras de la casa fueron falsificadas, que las firmas no son reales, y que todo esto estaba planeado. Rafael, no hay justificación posible. Carla,
Esto también demuestra que no era solo un capricho de él. Ambos estaban al tanto de lo que intentaban hacer. Rafael intentó hablar. Balbuceó algo sobre malentendidos y necesidad de asesoría legal, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Carla buscaba una salida, una manera de decir algo que suavizara la situación, pero no había nada que decir. La evidencia era irrefutable. La comodidad, el lujo, la arrogancia, todo se desmoronaba ante la claridad de la verdad. En ese instante, sentí una mezcla extraña de liberación y tristeza. La liberación de ver la justicia manifestarse, la tristeza de todo lo que habíamos perdido, de la traición que me había obligado a llegar hasta allí. Pero no había lugar para el arrepentimiento ni para la duda. La venganza, cuando se ejecuta con precisión, no necesita gritos ni lágrimas, necesita claridad, y yo la tenía. El abogado confirmó cada irregularidad, explicando con detalle cómo Rafael y Carla habían intentado manipular el registro de la propiedad. Cada palabra de él era un martillo que golpeaba la fachada de poder y control que ellos habían construido. Rafael bajó la cabeza, comprendiendo que por primera vez estaba enfrentando consecuencias reales. Carla, incapaz de ocultar su frustración y su miedo, se mantuvo en silencio, consciente de que su carácter egoísta y superficial había quedado expuesto. Finalmente, el abogado les indicó que tendrían que abandonar el cobertizo y la casa. No hubo súplicas, no hubo excusas convincentes, solo la aceptación fría de que habían perdido. Yo los observé mientras recogían sus cosas, mientras la realidad que habían intentado eludir se imponía sobre ellos. Cada gesto, cada mirada furtiva, cada suspiro pesado era un testimonio de su derrota. Cuando cerraron la puerta por última vez, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era solo la satisfacción de la venganza, era la certeza de haber recuperado el control, de haber defendido lo que era mío con inteligencia y paciencia. La casa que habían intentado dividir seguía siendo mi fortaleza, y yo era la dueña no solo del espacio físico, sino también de la justicia y de mi dignidad. Mientras me quedaba sola en el salón, escuchando el silencio que quedaba tras su partida, comprendí que el verdadero poder no estaba en el lujo, ni en la manipulación, ni en la intimidación. Estaba en la claridad, en la estrategia, en la paciencia y en la capacidad de mantener la calma mientras la verdad se revelaba por sí misma. Y en ese silencio, finalmente, supe que había ganado. La casa volvió a ser mía, pero ya no se trataba de venganza ni de control. Ahora era un refugio, un símbolo de fuerza y de dignidad recuperadas. Después de semanas de tensión, de silencios calculados, de pequeñas incomodidades estratégicas y de confrontaciones mesuradas, respiré tranquila por primera vez. No había celebraciones ni triunfalismos, solo una paz silenciosa que se sentía extraña después de tanto tiempo viviendo con miedo y dolor. Despertar en mi cama, escuchar el canto de los pájaros en el jardín, preparar el café mientras el sol iluminaba la cocina. Todo parecía un acto sencillo, casi banal, pero cargado de un significado nuevo. Cada objeto de la casa, cada rincón, cada ventana, era ahora un recordatorio de que mi espacio había resistido la traición, y que yo también lo había hecho. Durante los días siguientes, me dediqué a ordenar lo que había quedado del caos emocional. Guardé los papeles, los documentos, las pruebas. Ya no los necesitaba como arma. Había logrado algo más importante: claridad sobre lo que merezco y sobre quién soy. Comencé a reorganizar la casa a mi manera, quitando lo innecesario, dejando espacio para la luz, para la tranquilidad, para mí. La sensación de libertad era abrumadora. Sin Rafael, sin Carla, sin máscaras, la casa volvió a respirar, y yo también. Podía decidir cada detalle: qué música escuchar, qué objetos mantener, cómo distribuir mi tiempo. La vida que habían intentado arrebatarme se reconstruía, pero esta vez sobre mis propios términos.
también me di cuenta de algo más. No necesitaba que nadie validara mi fortaleza. Había comprobado que podía enfrentar la traición con paciencia, estrategia y dignidad, y que la justicia puede ser silenciosa y contundente a la vez. No hubo gritos, ni súplicas, ni venganzas violentas. Hubo claridad, decisión y control, y eso era suficiente. A medida que pasaban las semanas, comencé a planear mi futuro, no con venganza, no con rencor, sino con libertad. Pude imaginar viajes que siempre había pospuesto, proyectos que había dejado en segundo plano, relaciones basadas en confianza y respeto genuino. La traición me había enseñado límites, me había mostrado la fragilidad de quienes no merecen mi tiempo, y sobre todo, me había recordado mi propia fuerza. El jardín que antes parecía pequeño y apenas cuidado, se convirtió en un espacio para mí, para leer, para reflexionar, para meditar. Cada planta nueva que plantaba era un símbolo de renacimiento. Cada tarde, mientras el sol se escondía sobre los tejados de Madrid, sentía que el pasado quedaba atrás y que yo avanzaba hacia un futuro que ya no dependía de nadie más que de mí. Recordé momentos de miedo, de dolor, de humillación, pero los veía desde otra perspectiva, no como heridas abiertas, sino como lecciones que me habían hecho más fuerte, más clara, más dueña de mí misma. Y aunque la herida de la traición nunca desaparece del todo, su poder sobre mí había terminado. La casa seguía siendo mi fortaleza, sí, pero también lo era yo. La mujer que había sido traicionada, utilizada y humillada, se había transformado en alguien capaz de mantener la calma frente a la injusticia, de actuar con estrategia, de recuperar lo que le pertenece sin perder su dignidad. Y así, mientras el viento recorría los pasillos, las ventanas abiertas dejando entrar la luz, sentí por primera vez que estaba verdaderamente en casa. No porque la casa me perteneciera, sino porque yo me pertenecía a mí misma. Sentada en el salón con la luz de la tarde entrando por las ventanas abiertas, por fin entendí todo. No solo había recuperado mi casa, había recuperado mi vida, mi dignidad y mi sentido de control. Rafael y Carla se habían ido, obligados por sus propias decisiones, por su arrogancia y por la evidencia que yo había reunido pacientemente. Pero lo más importante no era que ellos hubieran perdido, era que yo había ganado mi libertad emocional. Durante años había justificado, minimizado mis propios sentimientos, tolerado actitudes que me ridiculizaban o me hacían sentir invisible. Siempre había pensado que la paciencia y la tolerancia eran virtudes. Ahora entendía que también pueden ser trampas, si se usan como excusa para permitir que otros te pisoteen. La traición de Rafael y la frivolidad de Carla me habían mostrado límites que no estaba dispuesta a ignorar nunca más. Recordé cada momento de humillación, cada pequeña burla, cada sonrisa falsa, cada gesto de desprecio. Al principio dolían demasiado, me sentía inútil, débil, manipulada. Pero cuando vi la totalidad del patrón, cuando entendí la red de mentiras y manipulaciones que me habían rodeado, la sensación de dolor se transformó en lucidez. Comprendí que no estaba loca, que no había exagerado mis percepciones, que mi intuición había sido correcta todo el tiempo. Y entonces, algo cambió en mí. La víctima desapareció. Esa mujer asustada que justificaba el comportamiento de los demás y se sentía responsable de mantener la armonía, se transformó en alguien que actúa con claridad, con estrategia, con firmeza. No necesitaba gritar, no necesitaba venganzas violentas ni humillaciones públicas. La justicia silenciosa, la exposición de la verdad en el momento exacto, había sido suficiente. Ahora, mientras caminaba por la casa, sentía que cada espacio tenía un significado renovado. La cocina, donde tantas veces había cocinado mientras Rafael y Carla fingían normalidad. El salón, donde escuché sus discusiones y construí mi paciencia. El cobertizo, que había sido escenario de su fracaso y mi victoria silenciosa. Todo se convertía en recordatorios de mi poder recuperado. Aprendí que la fuerza no siempre se muestra en la agresión.
La fuerza se muestra en la claridad, en la paciencia, en la estrategia. La fuerza se muestra cuando puedes mantener la calma, mientras otros se derrumban por su propia corrupción. La fuerza se muestra cuando, frente a la traición más profunda, eres capaz de transformar el dolor en control y la humillación en lecciones de vida. Hoy, cada decisión que tomo en esta casa es mía. Cada gesto, cada rutina, cada proyecto que emprendo es un acto de libertad. No permito que nadie, nunca más, se apodere de mi espacio, de mi tiempo o de mi dignidad. He aprendido a reconocer los patrones de manipulación, a identificar la falsedad, a mantener mis límites intactos y, sobre todo, he aprendido que merezco respeto, que merezco verdad y que merezco vivir sin miedo ni traiciones. Cierro los ojos y respiro profundo. La casa sigue siendo mi fortaleza, pero ahora entiendo que mi verdadero refugio está dentro de mí. La mujer que sufrió, que fue traicionada, que lloró en silencio, ha desaparecido. En su lugar hay alguien que conoce su valor, que ha demostrado su fuerza y que nunca más permitirá que nadie le robe lo que es suyo: su paz, su dignidad y su libertad. El pasado quedó atrás, y aunque su sombra nunca desaparezca por completo, ya no tiene poder sobre mí. La traición me enseñó límites, la paciencia me enseñó estrategia, y la claridad me enseñó que el poder real siempre reside en quien no pierde la calma frente a la injusticia. Hoy, Isabel está completa. Hoy, Isabel es invencible.